Hola amigos de 5 días, muy buenas noches. Buenas noches, Bill, ¿cómo te sientes hoy? Buenas noches, Mónica. Tú sabes lo que yo siempre digo, estando aquí contigo en este programa, fabuloso. Siempre nos sentimos bien con ustedes, amigos, y eso es importante. Bueno, pues hoy traemos un tema de actualidad. Sabemos que el presidente Danilo Medina está en París en este momento junto a 150 otros líderes de estados, donde están representados 196 países con el tema del calentamiento global. Quizás es la primera vez que se toma tan en serio este tema, porque realmente al ser un tema que tiene consecuencias a largo plazo, siempre las cosas se dejan para después. Pero qué importante es este tema, y hay tantas cosas que queremos conocer, costos, qué es lo que realmente provoca este calentamiento global. Se dicen muchas cosas, pero no tenemos seguridad precisa, los ciudadanos no tienen seguridad precisa en cuanto a cuáles podrían ser las consecuencias dentro de unos 20 años en este sentido. Y por eso estamos aquí hoy. Bill Wall nos tiene sus comentarios sobre el tema, no solamente en cuanto a costos, sino en cuanto a cómo le afectará a usted este problema que se ve ajeno, pero que no lo es, ¿verdad, Bill? No, en absoluto. Esto es global, por eso hablamos sobre el calentamiento global. Y República Dominicana es el octavo país que más sufre las consecuencias de ese calentamiento. Las islas del Caribe son muy vulnerables y ya lo hemos visto, por ejemplo, la sequía de este año, que fue un fenómeno con el Niño, la época de huracanes, que realmente no vimos nada, el hecho de la sequía enorme, lluvia fuera de épocas tradicionales. Ya hay un cambio global, como se derrite el Ártico, en fin. ¿Y somos el octavo, Bill, por nuestra posición geográfica, nuestra ubicación? Sí, por ser una isla, por estar en el Caribe, porque el calentamiento, estamos en la franja del Ecuador, el calentamiento impacta mucho más. Vulnerable, por ejemplo, desde los arrecifes de corales, los bosques, sequía, los ríos, en fin. Por ejemplo, este verano tan árido que tuvimos, que apenas vino a llover, señores, en noviembre, por lo menos en la capital. ¿Esto es consecuencia del calentamiento global? Eso se considera que es... y lo otro, evidentemente, es que este año, el 2015, está considerado el año más caluroso. Desde que se mantienen registros récord de esto, o sea, que estamos hablando ya de muchos años, y prueba que realmente nos estamos enfrentando a un dilema que requiere una atención inmediata y requiere soluciones también inmediatas. De hecho, esto comenzó en las Naciones Unidas en 1992 y fue seguido por el Protocolo de Kioto, que era un tratado a nivel internacional, precisamente creando un marco de convención para el cambio climático. Esta conferencia de París-Bourget es la conferencia 21ª, quiere decir que ya hemos tenido 20 conferencias anteriores, pero realmente no se había logrado, ni se ha logrado hasta ahora, un consenso. Algunos países como el propio Canadá, que firmó Kioto y se salió de este acuerdo en el 2012 por cuestiones de diferencias serias. En fin, aquí debo de hablar de algo que es tal vez uno de los elementos que más afecta el que estos países no necesariamente lleguen a un acuerdo en común. El hecho es que el globo terrestre se viene dañando seriamente, digamos, desde la revolución industrial de finales del siglo XVIII. Y sobre todo en el siglo XIX fue extraordinario, ahí fue que comenzó toda una industrialización de los países desarrollados, sistemas de trenes, explotaciones de minas, del petróleo, en fin. Y en la primera parte del siglo XX, tal vez hasta 1970, ya en el 80 es que empezaba a hacer conciencia esto de que estamos dañando, pero lo que pasa es que estos países desarrollados, que evidentemente para desarrollarlo habían dañado el medio ambiente, y en esos momentos hay que entender que no había conciencia de que se estaba dañando nada, y si la había, pues se ignoraba, ¿no?
de manera tal que lograron llegar a donde han llegado en desarrollo a través de el daño parcial, digamos, a través de ese daño que han hecho al sistema global, al medio ambiente. Obviamente los países en vía de desarrollo en estos momentos que buscan el progreso a través de precisamente industrializarse y demás, se encuentran en una desventaja, porque a ellos se les exige unas medidas que realmente surgen en el momento en que ellos están en el proceso. Claro, que ya los otros pasaron. Y los otros ya pasaron. Y no solamente eso, Bill, sino que tengo entendido que Estados Unidos no es signatario del Pacto de Kioto, entonces esto es un problema muy serio. No, sí, Estados Unidos y China son los mayores contaminantes, ¿no? Pero lo que pasa es que sí, realmente el costo para los países desarrollados que tienen la tecnología, tienen tecnología para aliviar la situación. Pero los países en vía de desarrollo tienen dificultades para llegar a ese nivel. Entonces, obviamente, aquí tenemos una diferencia. ¿Y cuál es esta? Del punto de vista económico, es obvio que los países en vía de desarrollo, pues lo que buscan es que los países desarrollados, los países llamados ricos, pues contribuyan con recursos para que ellos puedan hacer los ajustes necesarios del control. En República Dominicana, como no tenemos grandes industrias, es decir, tenemos alguna, pero muy poca, nosotros somos los que sufrimos, somos como los importadores de petróleo, no producimos grande en cuestión de monóxido de carbono y cosas por el estilo que dañan el medio ambiente. Pero nos dañamos igual. Pero nos afecta, porque es una situación global. Yo creo que los países pequeños, los países que tal vez no estén contribuyendo mucho al calentamiento, tienen que proyectar su preocupación porque van a sufrir consecuencias muy severas. Por ejemplo, si sigue el calentamiento, una de las cosas que vamos a ver es que va a subir el mar. A medida que se derriten los polos, claro, el mar va a subir. Estos son islas en el Caribe, estamos a nivel del mar fundamentalmente, ciudades van a desaparecer. Y no solamente nosotros, Miami, por ejemplo, que es playa, ciudades, Nueva York, por ejemplo. Hay ciudades en el mundo que de hecho están destinadas a desaparecer si sigue este proceso sin ningún control. Bueno, Bill, la verdad es que tú bien señalas que fue en la revolución industrial que se hizo pues latente esto. Y lo repito porque muchas veces creemos que primero son cosas que no son ciertas o son cosas que no vamos a llegar a ver o son cosas de las cuales no nos tenemos que ocupar, pero sí nos tenemos que ocupar y dejaremos a nuestras generaciones venideras un planeta invivible y esto es muy peligroso. A mí me llama mucho la atención que países como Estados Unidos, que han tenido el control de esta discusión y han abogado por la discusión, no sean signatarios del Pacto de Kioto. Y yo me pregunto, no lo hacen para no abstenerse de hacer desarrollos que ellos consideran imprescindibles para el desarrollo de ellos y del mundo. Sin embargo, están cumpliendo con los parámetros para no aumentar este calentamiento global. ¿Hasta dónde esto es peligroso y cuáles son esas cosas? Y por otro lado, es importante que nosotros los ciudadanos entendamos cuáles son las cosas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer. ¿Y quién es el árbitro en este sentido? ¿Son los gobiernos, somos los ciudadanos, son organismos internacionales? Porque cuando no hay árbitros claros, pues no sabemos ni siquiera a quién referirnos. Y en países como el nuestro, ¿quién dice qué cosas se deben de hacer o cuáles no? Porque hasta ahora hemos visto que el gobierno tiene muy poco control en este sentido. Vámonos a la pausa y cuando volvamos hablamos sobre este tema. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos.
Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, o eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos, encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. Bueno, Abil, trasladándonos aquí a la República Dominicana, en las calles tú hablas de este tema y muchas personas hasta creen que el tema es exagerado y es mentira. Y esto me parece muy peligroso, por eso debemos de concientizar a las personas. Hablamos del clima, hablamos de escasez de agua, hablamos de incendios forestales, como tuvimos este año y ha habido en Estados Unidos también y en otros países del mundo, escasez de bosques, de selvas y todo esto. Entonces, ¿cómo podemos concientizar a nuestra población y quiénes serían a nivel mundial y a nivel nacional en nuestro país los encargados de poner las reglas en este sentido? Mira, hay un elemento, aquí hemos estado hablando y el enfoque es sobre el calentamiento, el efecto invernadero del calentamiento. O sea que se pierde el ozono y entonces ya entran los rayos del sol mucho más fuertes. ¿Esto es provocado por el dióxido de carbono? Sí, es provocado, pues sí, por la emisión de gases. Ahora vámonos a República Dominicana, donde la posición es que aquí se contamina muy poco en el sentido de que el impacto en el medio ambiente es mínimo y tal. Como dije anteriormente, no tenemos muy pocas grandes industrias que lo puedan hacer. Pero, sin embargo, vamos a ver algunos elementos que parece que se salen de esto, pero que es parte de este asunto. Primero, vamos a ver la depredación de las fuentes hidráulicas. En nuestro país se depredan los ríos, se depredan los bosques, se hace un daño a los arrecifes coralinos. Tenemos, por ejemplo, la basura en las ciudades. Y tenemos también, que es imperdonable para mí como país, República Dominicana, que tenemos el ejemplo de Haití al lado nuestro, donde han depredado por completo el país y mire las condiciones de vida. La isla. No se trata solamente que el mundo globalizado, el mundo industrial, esté afectando y ha afectado el ozono. Entiendo eso. Pero por otro lado, si nosotros no podemos contribuir mucho a bajar más de lo que estamos haciendo, vamos a analizar la cantidad de plantas eléctricas que hay en los edificios, en las casas. Eso están contaminando constantemente. Vamos a ver el transporte vehicular, que es fuerte en República Dominicana. Hablamos de 1,5 millones de vehículos a motor, eso es combustible. En qué condiciones están muchos de esos vehículos, podemos ir a los conchos, podemos ir a los camiones y vemos en qué condiciones están contaminando. Y si eso somos nosotros que no lo estamos contaminando tanto, y ni hablar, como tú decías, de nuestros vecinos de Haití, que aunque no tienen esas industrias, con la quema de los terrenos y con la deforestación. La quema daña al medio ambiente, quemar ese humo, eso es malísimo. De hecho, se descubrió en los países desarrollados, en los países fríos, que la chimenea con el leño, que es fabuloso, es romántico, el hecho es que daña el medio ambiente y daña la salud. El impacto siguiente a eso es la salud. Veamos en República Dominicana con los desperdicios que no se recogen adecuadamente, la basura en las calles, la basura en los campos. Cuando llueve se inunda la ciudad. Parte del problema de los mosquitos, del dengue, de todo esto, viene de ahí. Es decir, no tenemos que hablar tampoco de megaproyectos que no tengamos que tengamos. Sin embargo, no obstante eso, el problema es el carbón. La mayoría de los países desarrollados están comprometidos a salir de la generación de electricidad con carbón y nosotros estamos montando 2 plantas carbón. Podrán decir y han dicho, por ejemplo, que tienen unos controles extraordinarios y que es moderno. Pero si fuera así, ¿por qué esos países no hacen eso en vez de cambiar a sistemas más costosos? Porque es evidente que no es aquí que hemos descubierto cómo se puede controlar la emisión de carbón en una planta de energía eléctrica. O sea que tú consideras, Bill, que estamos tomando una dirección contraria a la de evitar el calentamiento global con estas 2 plantas de carbón que se van a hacer. Porque te voy a decir por qué. Es que hay un elemento fundamental en el ser humano. Primero tenemos una preocupación tal vez muy urgente e inmediata que es el sistema eléctrico nacional.
Podemos recurrir al eólico, que de hecho tenemos ya campos eólicos. Poco, pero tenemos. Pero son pocos, Sí. y tenemos algo de voltaica solar en algunos sitios que se puede utilizar. El costo es algo mayor, no tan costoso como hace 1 o 2 décadas, pero es hoy un poco más llevadero, pero tiene sus limitantes. Ahora bien, nosotros entramos en plantas de esta índole porque tenemos prioridades. Los países en desarrollo te van a decir sí, pero tenemos esta prioridad inmediata, y aquí estamos hablando del año 2100. Las metas se quieren que no suba el clima o la temperatura a más de 2 grados de aquí al 2100. 2 grados ya es bastante. Eso es una meta que se quiere establecer. Faltan muchos años, señores, para el 2100 todavía. Ahora, el ser humano, tú me dices, y tú dijiste antes una cosa interesante. ¿Qué le vamos a dejar a nuestras generaciones venideras? Bueno, pero es que vivimos en un mundo del inmediatismo. Eso te iba a Ellos decir. que se defiendan y buscan Lo que su no es cosa. inmediato no interesa. Nuestros antepasados no se preocuparon de eso, y nosotros pues realmente sí nos estamos preocupando, pero tenemos que considerar que el progreso y el bienestar tampoco se puede interrumpir. Y aquí es también donde no se viene. ocupaban porque tampoco no eran conscientes, pero si somos Está conscientes bien, nosotros ahora pero deberíamos... somos conscientes, pero el género humano, esa conciencia se calibra. Sí, pero yo quiero tener comodidad. Entonces, obviamente hay que cambiar la industria, los métodos de producción. El costo, pero habría que ver qué va a salir más caro también. Sí, a largo plazo no cambiarlo o economizarnos este dinero para cambiarlo ahora. Pero ahí viene el ser humano. El beneficio no va a ser para nosotros. Va a ser para generaciones que a lo mejor lo dañan más. Sí. Es decir, queda ese elemento que es elemento humano, factor humano. Ahora, cuando volvamos después de esta pausa, lo que vamos a hablar es precisamente de eso que tú dijiste, del costo. ¿Cómo se mide costo-beneficio? Que no hay una fórmula exacta, y esto es parte de los economistas. Sí. ¿Cómo se puede medir este costo-beneficio de inversión que habría que hacer ahora para modificar, con mira a obtener un beneficio en un futuro que posiblemente no sea el propio nuestro? Ahora, también esto crea oportunidades, obviamente, porque se inventan nuevos sistemas, porque los métodos de generar energía, etcétera, han mejorado, los vehículos eléctricos que no contaminan, en fin. Y es hay parte de las oportunidades. estructuras del mundo para nuevos desarrollos y nuevas oportunidades. Es que avanzamos cuando tenemos crisis. Pero lo veo difícil, Bill, veo difícil, claro, se hará, porque es como tú dices, ya esta es la 21ª reunión que se está realizando con este tema, hay presiones, y internacionalmente pues hay presiones con esto, aunque como dije, los principales países, como por ejemplo Estados Unidos, que están presionando para eso, ni siquiera han firmado este pacto para no comprometerse precisamente en esos cambios que resultan tan difíciles de hacer, porque sí sabemos que mientras más industrializado es un país, más difícil resulta, aunque al tener más recursos económicos, debería de serle más fácil. Y como tú dices a nosotros, que ni siquiera hemos llegado a este estadio, ¿cómo lo haremos si no es como lo hicieron ellos? Es complicado el asunto. Vámonos a la pausa entonces. Por eso es que no hay acuerdo. Claro, por eso es que no hay acuerdo. Volvemos. Bueno, mejor que lo desiertas. Sí. Algo que va a decir. ¡Jarocha! Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, o eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos, encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. Que bien, 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 la vida es
pa' celebrar, que bien se siente. Celebra, se siente bien, que bien, bien, bien. La vida es pa' celebrar, que bien se siente. Por la nutricionista que más te consiente. Celebrar la vida se siente bien. ARS Palic. Protege tu salud. Bueno, esta noche hablamos sobre el calentamiento global, precisamente cuando el presidente Danilo Medina se encuentra en la 21ª reunión alrededor de este tema en París. Bill, yo quisiera que tú me hablaras sobre los costos. ¿Cuál es el costo de hacer todo este cambio y de no hacerlo? ¿Cuál es el costo de no hacerlo y cuáles serían las consecuencias? Bueno, el costo de no hacerlo no es cuantificable ahora mismo. O hablamos de resultado de un calentamiento que obviamente va a hacer que ciudades a nivel del mar desaparezcan, va a ser el hecho de que los cambios climáticos va a afectar la producción de alimentos, como ya lo está haciendo, por sequía, etc. Evidentemente, eso es un costo generalizado. Los economistas, y aquí es que viene el texto, en los libros de texto de economía se habla de externalidades, que es lo que los economistas llaman fallos del mercado. Y estas externalidades puede ser la contaminación que produce un negocio, por ejemplo, un negocio que puede ser una industria cualquiera, que lleva a costo. Y también hay beneficio. Y muchas veces el beneficio va al que no hace la contaminación, es otro, y el que hace la contaminación pues no lo ve como un beneficio propio, entonces lo ve como un costo. Y no hay fórmula exacta de medir el costo. Hay bonos que se compran y se venden en los mercados, particularmente en Europa, sobre contaminación ambiental, y se venden. Una empresa que, por ejemplo, haya reducido su contaminación ambiental puede poner esos bonos y vendérselo a una que no lo ha podido hacer. Pero una pregunta, ¿se vende el bono de la empresa que ha reducido o no ha reducido, o se vende el bono en sí? No, de no, no se vende, la empresa que la ha reducido se beneficia. Se beneficia del costo, y claro, la empresa del que costo. no ha reducido al comprarlo, Claro, pues sí, le claro, quita impacto. sí. Pero eso es un experimento. Aquí lo que hay que tener es, primero tiene que ser una actividad, una acción colectiva, donde todos seamos responsables de cómo reducir. No se trata que otro reduzca para que yo lo incremente. ¿Cómo reducir esto? Eso es lo primero. Y lo que hemos vivido hasta ahora ha sido las consecuencias de la inacción. Una vez que sabemos que estamos dañando el medio ambiente, se debería de empezar a hacer los proyectos, los planes, para medirlo, cuantificarlo, darle seguimiento, mantener unos marcos adecuados de control, de medición, etcétera. Eso es importante, Bill, a nivel mundial. Que yo considero que hay muy poca publicidad en cuanto a qué se puede hacer, qué no se puede hacer, en cuanto a la ciudadanía y en cuanto a los gobiernos. Es un tema un poco desconocido y que la gente, incluso, como dije antes, hasta cree que es mentira, que es inventado, que es para manipular. ¿Tú no crees que hay poca publicidad en este sentido? Sí, hay poca publicidad, pero también hay muchos intereses creados. Mira en China. En China, por ejemplo, dependen del carbón. China depende mucho del carbón. Sí. En grandes industrias que de hecho producen, importan y consumen carbón. ¿Qué es lo que está pasando en China? La contaminación ambiental es insoportable. Por ejemplo, en las ciudades, la Organización Mundial de la Salud dice que en Beijing, en algunas ciudades de China, de esa zona, la contaminación que se produce por medio de este uso extensivo del carbón es como 17 veces el nivel que se considera, digamos, aceptable y normal por la Organización Mundial de la Salud. Óyeme, 17 veces. Y tuve algunas fotos, como yo he visto recientemente, de esa oscuridad en China, de la gente con bozales y cosas por el estilo. En Londres sucedía lo mismo en el siglo XIX, primera mitad del siglo XX, porque la chimenea, la calefacción era toda a base de carbón, porque también se produce mucho carbón en Gran Bretaña. Y tú veías el hollín en los edificios, oscuro. Por eso la ciudad de Londres siempre se así deben estar los pulmones de los que respiran esto. De los que respiran.
y todo eso. Eso se limpió, se eliminó todo eso. Y tú vas a Londres hoy, una ciudad soleada, una ciudad preciosa. Eso era de esto. Vámonos al río Támesis. El río Támesis estaba pero súper contaminado. Eso se limpió. Aquí nosotros hemos adelantado mucho. Tenemos también que hacer algo con respecto al río Sama. Tenemos que hacer algo con respecto, sin tener, yo no creo que son extraordinarias inversiones, porque creo que hay recursos internacionales para hacer eso, de limpiar esa parte de Buibia. Eso es un desastre. Todos los años van gente a la playa a recoger la basura, las botellas de plástico, pero es que tiene que ser continuo, no hablamos de operativo. Y tiene que ser una campaña a nivel internacional. Constante. Educación en los colegios, por ejemplo. Con eso los niños, creo que hace falta. En los hogares, no botar la basura en la calle, eso trae mosquitos, y eso lo hemos dicho 1000 veces. Quiere decir que la contaminación ambiental que nos afecta a la salud, nos afecta a nosotros. Cuando decimos vamos a controlar para que nuestros hijos tengan un mayor futuro, también hay que pensar en la basura y todo eso que estamos haciendo y las enfermedades que están surgiendo, que tienen el mismo efecto negativo. Así que yo creo que cada cual asuma la responsabilidad que le corresponde, que haya un proceso de educación, de concienciación de todo el mundo, de que cada cual tiene que aportar algo para mejorar la situación. Porque yo creo que es fundamental, y en nuestro país, hablando ya más de cerca, como tú dices, Bill, el hecho de no tirar basura a la calle, por ejemplo, no solamente es por la contaminación, por la salud y por todas las enfermedades que pueda traer, sino también, claro que tiene que ver, cómo se tapan todos los desagües y hay inundaciones simplemente por esta cantidad de basura que hay, y también por el mantenimiento de limpiar todos estos desagües. ¿Cuántas enfermedades respiratorias en los niños tenemos nosotros aquí? Vámonos a Rafael en Santiago, vámonos aquí a Duquesa, donde queman la basura. Ese humo que sale de todo lo que están quemando ahí es contaminante. Eso lo respiramos nosotros. Y ni hablar de todas las enfermedades que nos vienen de nuestro vecino país de Haití, por todo el problema de contaminación que tienen ellos. Nos están haciendo señas, señores. Yo creo que tenemos que insistir todo el tiempo que podamos en una campaña permanente para ver si nuestro planeta se limpia. Pero tenemos que comenzar por nuestro país, por nuestra casa y por nuestro barrio, ¿verdad, Bill? Por supuesto, todo empieza en casa. Todo empieza en casa. Señores, eduque para esto también a sus hijos, que ellos quizás lo van a tomar primero que nosotros. Depende en la medida que se los enseñemos y le hagamos este énfasis. Bill, no nos queda más tiempo. No nos queda más tiempo. Buenas noches, amigos. Será hasta mañana cuando estaremos con ustedes con un tema diferente. Véanos mañana en 5 días.